Ante la crisis mundial que agrava la liquidez de la economía nacional, ciertos sectores planteaban una moratoria de la deuda externa de bonos soberanos y una renegociación de la deuda con China. La tarde de ayer, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que se pagarán 325 millones de dólares que corresponden al capital e intereses de los bonos 2020 que fueron emitidos por el correísmo en el 2015. Richard Martínez, vía Skype, desde la capital de la República. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, venimos a nueva audiencia. Y ya se pagaron los bonos 2020, pero se anuncia que no se pagarán 197 millones de dólares en intereses de otros bonos que vencen esta misma semana. ¿Por qué dicen ustedes, ministro, que no se trata de una moratoria técnica, sino que simplemente se está haciendo uso del periodo de gracia cuando esto básicamente es lo mismo? Lenin, al margen de la terminología, creo que lo importante son los resultados y la visión de futuro en función de las necesidades del país. Lo que estamos haciendo es aliviar el peso de la deuda y buscar un alivio mayor de mediano plazo, pero a la vez mantener acceso a las fuentes de financiamiento que el país debe mantener de manera responsable para atender la crisis. Efectivamente, se paga el capital de esos bonos y el interés, pero hemos hecho uso de la cláusula del periodo de gracia de 30 días para los intereses del resto de los bonos, es decir, son 200 millones aproximadamente que vamos a destinar a el pago de asuntos relacionados con la salud y con la emergencia sanitaria. ¿Por qué es importante mantener este balance? Porque de lo contrario, el país pierde la capacidad de acceder a otros recursos que están allí, que están gestionándose de manera muy activa. Esencialmente tenemos 4 líneas de financiamiento identificadas. Pero antes de entrar a eso, ministro, yo quería preguntarle, porque algunos analistas han dicho que el gobierno con el pago de ayer canceló al 100% bonos que estaban en un 35% en los mercados internacionales y que con ello prácticamente se regalaron 185 millones de dólares a los tenedores, dinero que podía ser utilizado en la crisis que el país vive. Eso es falso, Levi. Si se revisa el comportamiento de esos bonos, los 2020 están comerciando al 97% aproximadamente, no están al 30% o a menos del 30% como en los portales especializados, pero eso no estaba a los niveles de precio que financiaron. En consecuencia, no es que tenía valor superior como se señalaba. Nosotros estamos haciendo un manejo responsable a pesar de las circunstancias adversas que tiene el país. Ministro, usted ayer dijo que con este pago que se hizo se van a obtener 2.000 millones de dólares en nuevos créditos. Sin embargo, el servicio de amortización e intereses de 9 emisiones de bonos soberanos desde 2014 a 2019 por 17.375 millones de dólares comprometen por lo menos un tercio del presupuesto nominal de 36.000 millones de dólares. Le pregunto, ¿la moratoria liberaría, o una eventual moratoria liberaría unos 12.000 millones de dólares en un año, que supera con facilidad los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca multilateral que se va a desembolsar en 3 años, y además alcanzaría para pagar los 8.000 millones de dólares que el Banco Central le debe a las reservas internacionales? Se podría inyectar liquidez a la economía. Entonces le pregunto, ¿cuál es el perjuicio que una moratoria traería para el país? Los perjuicios colaterales son muy fuertes, no solo a nivel del sector público, sino del sector privado también, en el potencial acceso al financiamiento. Por eso es que el Ecuador tiene que hacer uso de las cláusulas que le corresponden, y de todas maneras esto tiene que ir evolucionando en función del diálogo que nosotros entablemos con los créditos, con los acreedores comerciales y bilaterales, tal como lo ha expuesto el presidente de la República. Tenemos que inyectar 2.000 millones de dólares de la economía inmediatamente. Se ha hecho un acercamiento con el Fondo Monetario, están en aprobación 500 millones de dólares. Con el Banco Mundial, la CAF y el BID tenemos 500 millones de dólares adicionales. Y una buena noticia, el día de ayer logramos reprogramar la cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo, de tal manera que créditos que tenían otro destino hoy van a ir directamente para la emergencia humanitaria. Esos son 250 millones adicionales.
Esto fue confirmado en la noche luego del trabajo técnico con el BID. Entonces tenemos en la práctica 750 millones de estos multilaterales, más 50 del Fondo Monetario, 1.250, y el financiamiento bilateral, que es de excelencia con China, para tener acceso a más de $1.000 millones. La moratoria, ministro, la moratoria, sin embargo, está allí, flotando en el ambiente. La idea de que se liberen recursos, pero para el sector financiero, esta no es precisamente la mejor de las ideas. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, puntualmente señaló lo siguiente. Nosotros estaríamos absolutamente en contra de una medida como esa. Es más, nos parece incluso irresponsable soltarla así al mercado, porque eso está generando, ¿no es cierto?, una serie de temores a nivel internacional. El mayor problema que tiene el Ecuador hoy por hoy es de liquidez, y la liquidez local no la hay, no la tenemos. Así que tenemos que adquirir, ¿no es cierto?, liquidez y atender a esos mecanismos internacionales, acceder a esos mecanismos internacionales para poder conseguir esa liquidez. Una medida como esa lo que haría es que nos dispare el riesgo país, nos aleja de los mercados internacionales, y ahí sí que tendríamos muy pocas posibilidades. Yo creo que tenemos que seguir con los mercados abiertos, y evidentemente el mecanismos que nos permitan muy rápidamente comenzar a compensar las medidas económicas y tratar de salir adelante. En un balance para la sociedad, ministro, ¿cuál es el beneficio, cuál es el perjuicio? Por un lado, sube el riesgo país, se pierden los desembolsos que faltan del Fondo Monetario Internacional, o se perderían, y de la banca multilateral para completar $10.000 millones. Sin embargo, la banca nacional podría recuperar lo que le debe el Banco Central, y con esos recursos se podría dinamizar la economía. Lenny, lo importante es ver estos temas no solo en el plazo inmediato, sino en el mediano plazo. El Ecuador va a salir de este momento duro, va a lograr sobrepasar esta complejidad económica y humanitaria. Y una vez que hayamos salido de aquello, vamos a necesitar más fuentes de financiamiento, tanto el sector público como el sector privado. La economía necesita que le ingresen dólares. Por eso es que estamos actuando con la responsabilidad que ameritan las circunstancias, pagando $300 millones, haciendo uso del periodo de gracia de $200 millones de intereses que no se van a pagar esta semana para destinarlos a la emergencia, y acceder a 2.000. Esto es una medida que nos va a permitir mantener ese balance. Ahora, es importante, Lenny, también que se conoce que en este diálogo con los acreedores bilaterales y los multilaterales, y también con los tenedores de deuda, de tal manera que no es decisión que se tome esta decisión para sentarnos en la mesa y llegar a un alivio mucho mayor de la deuda durante este año. Y de hecho el Banco Mundial ha sugerido que así sea, ¿no? Les ha dicho a los países prestatarios que tengan algunas condescendencias con quienes han requerido créditos a ellos. Ministro, los ajustes económicos que suelen llegar después de moratoria siempre son dolorosos. Yo le pregunto, Ecuador no ha caído en moratoria, pero ¿se va a venir un ajuste económico debido a la crisis sanitaria? El shock económico, Lenny, es de tal magnitud que efectivamente vamos a tener un impacto en la actividad económica. Hoy ya lo está sintiendo ese shock el sector productivo, el sector comercial, el sector turístico. Nosotros estamos activando, en la medida de las posibilidades nuestras, distintos instrumentos para que se pueda sortear inicialmente. Esto es evolutivo y hay que ir tomando decisiones en el camino. De tal manera que se aplazan los pagos, por ejemplo, de impuestos, se aplazan los pagos de la banca que se tienen que hacer en la banca pública, se aplazan los pagos que se tienen que hacer en la seguridad social, se da más flexibilidad para llegar a acuerdos entre el sector trabajador y el sector empleador, se han activado líneas de crédito quirografarios de IES para que puedan sostenerse también las personas, y además hemos activado la ampliación de la red de protección social, 400.000 personas más que van a recibir un bono. Esperamos continuar con ese bono durante algunos meses en función de las circunstancias. Y para pagar esos bonos, ministro, esos bonos y otros, para el funcionamiento del Estado se requiere de recursos, y plata no es precisamente lo que sobra. Por ello,
se requerirá incrementar el IVA, aumentar aranceles aduaneros, rebajar salarios. ¿Con eso se podría salir de la crisis? En esencia, lo que está pensando el gobierno es lo que ya anunció el presidente, que tiene que materializarse, y es que el esfuerzo debe venir desde casa. Si se le pide un esfuerzo a la economía en su conjunto y el sector público se mantiene inmóvil, eso no es sostenible. El sector público tiene que hacer un esfuerzo en este momento. ¿A cambio de qué? A cambio de que no existan desvinculaciones, pero que exista una contribución que nos permita sortear esta crisis. Y es por eso que nosotros planteamos un recorte presupuestario de 1.400 millones de dólares, una contribución de los servidores públicos que está terminando de diseñarse por parte del nuevo ministro de Trabajo y será anunciada más adelante, pero es importante que podamos sostener el nivel de gasto y destinarlo particularmente, no únicamente al gasto de masa salarial, pero particularmente a la compra de bienes y servicios y a la inversión de infraestructura relacionada a la crisis sanitaria. Ministro, que hoy por hoy ya se transforma en un deterioro muy fuerte de la actividad económica. Entonces, el balance es importante en estas circunstancias. Ministro, la deuda externa bilateral del Ecuador, además de los bonos soberanos, comprende aproximadamente 10.000 millones de dólares con China, con garantía de prepago con exportaciones a futuro de crudo. Esta deuda no se puede dejar de pagar porque está pagada pues anticipadamente con estas preventas petroleras. ¿Cuándo tendremos ya los resultados de una renegociación que se anuncia desde hace algún tiempo y de la que no vemos mayores concreciones? Lenny, es algo menos, son cerca de 6.500, 7.000 millones de dólares esa deuda, pero efectivamente nosotros hemos estado en negociaciones con la contraparte china. El día de ayer tuvimos una reunión nuevamente con el embajador chino para solicitar un apoyo más amplio a esto que ha solicitado, ha demandado el Ecuador. Básicamente hay dos grandes componentes allí. El uno es el CDB, el Banco de Desarrollo Chino, el otro es Exim Bank, que tiene créditos que estaban destinados a la construcción de obras, y en el caso de CDB una parte era de libre disponibilidad y un porcentaje entre el 25 y el 30% destinado a obras también con empresas de origen chino. Lo que hemos solicitado es que los recursos que puedan llegar al Ecuador sean su totalidad de libre disponibilidad y que se puedan alargar los plazos y que este año podamos aliviar la presión financiera que tenemos. Esperamos que tengamos los resultados ya en los próximos días, Lenny. No son negociaciones sencillas, por supuesto, hay cláusulas que deben respetarse para evitar efectos colaterales mayores, pero esperamos que estas reuniones que se están teniendo al más alto nivel con las autoridades económicas y diplomáticas chinas tengan un resultado concreto en los próximos días, porque el país necesita esa respuesta. Ministro, de los 2.000 millones de dólares que usted anuncia van a llegar ya mismo, 500 serían del Fondo Monetario Internacional, otra cantidad proviene de las multilaterales, CAF, Banco Interamericano, Banco Mundial. ¿Cuánto va a venir de China? Y díganos si es cierto que eso que vendrá de China se lo va a pagar también con petróleo. Nosotros tenemos una expectativa superior a los 1.000 millones de China específicamente. Del Fondo Monetario 500 millones, el resto de multilaterales 750 millones, con los 250 que se consiguieron ayer adicionales del BID, y de China 1.000 millones de dólares. Los contratos con China se pagan directamente desde la cuenta del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas asume ese financiamiento. Paralelamente existen otros contratos de orden comercial que tienen otra estructura, pero la deuda concretamente con China se la paga desde el presupuesto general del Estado. Ahora, al margen de estos nuevos financiamientos, es importante liberar, insisto, la presión que tenemos hoy de los créditos que se han tomado en el pasado. Eso es lo que estamos buscando. Ministro, el presidente en la noche habló de 4.500 millones de dólares, o sea, le sumó 2.500 millones más a los que usted había anunciado más temprano. ¿Y esa plata de dónde? Bueno, son otras fuentes de financiamiento, Lenin, que están trabajando con créditos bilaterales, créditos que
tienen en este momento, por la complejidad del país, en este momento está accediendo fácilmente a financiamiento internacional. Y ahí está la valía de que el Ecuador mantenga un acuerdo con los multilaterales que le permita inyectar en este momento más recursos. No todos los países están en estas condiciones de mantenerse activos con el financiamiento nuevo para el país. Son otras operaciones Ministro, que se comentarán oportunamente una vez que haya sido tomada la decisión en el criterio. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.